Muy buenos días a todas y a todos. En este viernes 4 de diciembre de 2020. Soy David Guerra, el psicólogo de los 5 centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid que dan actualmente asistencia a las casi 50.000 personas mayores de 65 que viven en nuestro distrito, aquí en Carabanchel. La idea de hoy es que nos podamos juntar un ratito a través de las pantallas, seguimos como veis desde casa, para podernos dedicar un tiempo, para poder conocer cómo nos está removiendo esta pandemia, para poder poner el acento en nosotros y en nosotras mismos, en los recursos que tal vez podamos necesitar para seguir adelante con esta situación de crisis que nos obliga a poner en práctica muchas herramientas para poder estar lo mejor posible en estos momentos en los que echamos de menos tantas cosas y hay tantas faltas a nuestro alrededor. En primer lugar, hoy lo que vamos a tratar varios temas. El primero de ellos va a ser la vigilancia en la fatiga pandémica. Vamos a vigilar cómo nos está removiendo esta situación. Vamos a poner el foco, poner la atención en cómo nos afecta y qué cosas podemos hacer para poder bandear este temporal y capearlo un poquito mejor. Después cultivaremos nuestra compasión como herramienta de ayuda en situaciones de sufrimiento, tanto para nosotros mismos como para las personas que nos rodean. A continuación veremos también varios puntos que nos van a servir para estar presente en este momento de manera que no nos coma esta realidad, de manera que podamos aceptar lo que estamos viviendo, lo que nos está removiendo y podamos cultivar los valores que nos hacen seguir adelante, que nos motivan, que nos llenan y que nos impulsan a avanzar sin desviarnos de la ruta por muchas cosas que nos puedan estar faltando alrededor. Vamos a poner el foco en nosotros mismos, en lo que nos hace crecer, en lo que nos hace adaptarnos. Vamos a fijarnos en cuáles son las fuentes de tensión que pueden estar actuando a nuestro alrededor con la idea de que por vigilarlas, por saber cuáles son, por notar cuándo van a aparecer, que las podamos modular, que podamos manejarlas para que sean distintas y que dejen de hacerse peso en nosotros. Para ello, hablaremos de los pensamientos erróneos, de los pensamientos automáticos, involuntarios y que nos asaltan en muchas ocasiones de manera que nos desvían también del momento presente, de lo que estamos viviendo, que nos lo ponen a veces todavía un poquito más difícil. Para terminar con las metas que nos van a ayudar a seguir en nuestro proceso de toma de decisiones. Es muy importante que sigamos decidiendo a dónde queremos ir, qué cosas podemos hacer. Pondremos el acento en nosotros mismos, en lo que sí depende de nosotros para poder avanzar, no en lo que está fuera, en lo que nos falta, en lo que podrían hacer otras personas, sino en nosotros. Hay muchas cosas que sí podemos abordar para estar un poquito mejor, hasta que esto termine de pasar. Para ello, en primer lugar, vamos a ser conscientes de dónde estamos viviendo, de en qué momento. No dejamos de estar atravesando una crisis que nos pone en riesgo. Hay muchas cosas que nos pueden pasar si no ponemos el acento en lo que estamos viviendo para poderlo llevar un poco mejor. Ciertamente vivimos tiempos convulsos en los que a nuestro alrededor, ocurren muchas cosas que escapan a nuestro control. Atravesamos un momento puntual de alto potencial traumático. Es normal que exceda la mayor parte de los recursos que tenemos. Nuestros mecanismos psicológicos de afrontamiento ahora mismo se pueden ver puestos a prueba. Es el momento de poderlos utilizar y en el caso de que no funcionen o no sean suficientes, que seamos conscientes también de la necesidad de avanzar para entrenar otros nuevos. Ya que no es lo que está pasando lo que nos hace sufrir, aunque muchas veces también nos lo pone más difícil, pero no es eso en sí mismo, no es el evento el que nos causa la crisis, sino la percepción que nosotros tenemos de esta crisis. No nos afecta tanto lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Como ya decía Epícteto, no es una frase mía. Esta pandemia está entendida como un reto, o a mí me gusta entenderla como un reto de adaptación, que requiere pues estos recursos que comentaba que necesitamos poner en práctica. No los que ya estamos utilizando a día de hoy. Si esos no nos ayudan a alcanzar
un bienestar lo más cercano posible a una situación para poder seguir pues avanzando, como decía, tendremos que poner otros nuevos. Pondremos el acento, además de en estos recursos extra que necesitamos entrenar para poderlos aprender y utilizar de manera más fluida, hoy vamos a poner el acento no solo en el entrenamiento de estos recursos, sino en la toma de conciencia, en estar presentes. Trabajaremos en orientar la atención y la conciencia propia para la mejora de nuestro bienestar, ya que cuando somos conscientes, cuando estamos en el momento presente sin huir de él, nos cuidamos más, nos prestamos atención y esto hace que mejore nuestra salud, se disminuya el estrés y nos queramos un poquito más, que es muy importante, este cariño hacia nosotros mismos, que siempre lo tengamos activo y funcionando, que nos tratemos bien, que nos arropemos. Trabajaremos la toma de conciencia a través de nuestra atención. La dirigiremos al momento presente para evitar que se nos desvíe hacia el futuro, hacia lo que podría pasar, o que se nos quede anclada en el pasado, en cosas que nos pueden pesar, remover y hacer daño. Intentaremos trabajar siempre desde el hoy, desde el ahora. De esta manera conseguiremos relacionarnos con lo que nos rodea de una manera pues que sea menos agresiva, menos hiriente. Trabajaremos nuestra empatía y nuestras relaciones humanas, ya que es un mecanismo muy útil de mejora de la gestión emocional y la detección de pensamientos obsesivos. Esto hace que mejore el bienestar general al reducir la energía dedicada de manera constante a tratar de desterrar este malestar. Si conseguimos estar presentes, intentando no echar atrás cosas que nos están removiendo, sino que nos quedamos aquí fijados con ellas sin que nos hundan, trabajando lo que nos está removiendo, conseguiremos desterrar este malestar emocional y para esto nos vamos a servir y vamos a practicar una actitud de calma en mitad de la tormenta. Vamos a entrenar este sentir como si nos fuéramos a convertir en una especie de junco en mitad de la tormenta. Como los edificios japoneses o asiáticos que se construyen para poder soportar los terremotos y poder hacer pues cierto vaivén, y esa flexibilidad es la que nosotros necesitamos también entrenar. Si conseguimos esto, conseguiremos también evitar todos los riesgos que hay asociados con la pandemia, que no son pocos, como veis. Podemos sufrir trastornos de todo tipo, cuadros ya no solo depresivos o tener una ansiedad generalizada más activa, sino que podemos acabar desarrollando tanto estrés postraumático, duelo patológico, culpa de superviviente, que tampoco es algo que nos haga bien, incluso situaciones de pánico, de agorafobia, en la que cada vez acabemos más encerrados dentro de nosotros mismos, así como otras situaciones que también nos pueden afectar según nuestra situación particular. Vivimos una situación excepcional que nos obliga a tomar conciencia de nuestra propia vulnerabilidad. Es en estos momentos en los que somos realmente conscientes de nuestra concepción frágil y la de nuestro entorno. Sabemos y notamos que lo que ocurre puede alterar nuestra propia percepción, puede romper nuestras rutinas y puede llevar a que necesitemos adaptarnos a ello. Si nos dedicamos un tiempo, cosa que es recomendable, probablemente observemos cierto desgaste emocional y psicológico. Podremos observar cómo aparecen emociones que nos hacen sentirnos vulnerables, inseguros, frágiles, y esto va relacionado con esta fatiga que vamos llevando a lo largo de todos estos meses en los que vamos combatiendo esta situación de pandemia. Cuanta más fatiga hay, más cansancio, más agotamiento, más emociones negativas o desagradables se sienten, y ante esto es muy útil que podamos volver a estos momentos actuales o a esos momentos pasados que también nos generan dolor desde otra mirada, con otra perspectiva, favoreciendo volver a redescubrirlos como si lleváramos unas gafas distintas, unas gafas del propio conocimiento interno. Vamos a centrar la atención en escucharnos, en poder saber qué es lo que esta pandemia está dejando en nosotros. Es importante que identifiquemos y aprendamos a reconocer reacciones que, aunque son normales en esta situación sostenida de tensión y de estrés,
indican que necesitan nuestra atención, indican que hay algo que tenemos que hacer para poder estar mejor con esta situación que vivimos. A nivel emocional podemos notar cierta sensación de shock, de falta de adaptación a esta realidad, de falta de poder entender lo que está pasando, el shock entendido como parálisis. Podemos sentir temor, tristeza, culpa o resentimiento incluso, cierta sensación de desesperanza, como de que todo está perdido. Podemos sentirnos irritables, como más susceptibles por esta vulnerabilidad que sentimos, donde también aparecen altibajos emocionales, donde hay veces que podemos estar más alegres y otras donde vamos directamente hacia abajo. Incluso un bloqueo emocional que nos lleva a no sentir nada en muchas ocasiones, a estar como en pause. Es habitual y frecuente que la ansiedad, tanto generalizada como específica y que responde a ciertas situaciones concretas, también aparezca, al igual que el miedo. El miedo es uno de los compañeros que vamos a tener durante toda esta pandemia. El miedo ya existía y ya lo hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, sin ninguna duda, como mecanismo de adaptación que nos lleva a abordar un peligro, una amenaza real que estamos viviendo, y es importante que notemos cuando lo estamos sintiendo por encima de la adaptación que necesitamos. Para que no tengamos un miedo generalizado, es importante poderlo notar cuando nos está bloqueando, para poder confrontarlo, para poder entrenar, para poder pasar por encima de ese miedo y no que ese miedo se extienda al resto de ámbitos de nuestra vida. A nivel cognitivo, a nivel mental, podemos notar confusión, dificultad en la atención y en la concentración. Es normal que en situaciones de tensión tengamos que repetir para poder preservar nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria. Es muy importante que cuando notemos estos déficits, cómo se nos olvida hasta incluso lo que estamos haciendo, como en momentos en los que podáis buscar entretenimiento y cobijo al leer un libro, por ejemplo, cosa tan sana y tan saludable, cómo tenemos que volver atrás porque hay veces que se nos puede estar olvidando lo que estamos leyendo. Esto, que en algunas ocasiones puede que ya os ocurriera antes, es normal que en estos casos aparezca de manera más frecuente. Por eso es muy importante persistir, volver atrás, volver a entrenar esa atención, volver a repetir y repetir y repetir, no desistir. También es habitual que aparezcan pensamientos intrusivos, que en psicología llamamos rumiaciones, que son ideas que abordan nuestra mente sin nuestro control, que nos someten y que vuelven a ocupar nuestro momento presente. Pondremos el acento en estos pensamientos más adelante. Así como una hipervigilancia tanto a nosotros mismos como en nuestro entorno. Es algo que también podemos notar. A nivel físico es habitual notar tensión, fatiga y falta de cansancio relacionado o no con falta de sueño, con alteraciones en el sueño, así como el apetito alterado, que incluso aparezcan náuseas, taquicardias, también posiblemente relacionadas con esta tensión que estamos viviendo y con esta ansiedad que a veces puede aparecer, como veíamos antes, así como tensión muscular también. Estos son síntomas físicos que es importante que también notemos, igual que los cognitivos y emocionales, porque son señales que nos dicen: despierta, actúa, haz algo distinto, necesitas poner en práctica más herramientas, más habilidades para salir de esta tensión. Estas reacciones son muy importantes porque esa es la información que nos dicen: actúa, haz algo distinto, aprende, entrena. Es importante que sigamos sobreponiéndonos. Así como, por último, a nivel relacional, puede aparecer una conducta de aislamiento o de evitación mayor que el aislamiento que ya tenemos por esta situación. Un aislamiento que no nos ayuda, un aislamiento que lleva incluso romper las relaciones que sí se pueden mantener. Romper esas relaciones adaptadas, que dejemos de contar con los recursos sociales que hay a nuestro alrededor. Así como intentar evitarlos como mecanismo de protección o de sobreprotección en muchos casos. También se dispara el control que intentamos tener sobre lo que nos rodea, cosa que también acrecenta la tensión.
ya que son cosas que no dependen de nosotros. Por eso es importante que notemos cuando estamos hipervigilantes, cuando estamos siendo sobreprotectores, ya no con nosotros, que también, sino con nuestros seres queridos, porque eso potencia ese aislamiento. No voy a preocupar, no voy a contar cómo estoy bien, me voy a aislar para no preocupar, para proteger a mi ser querido por ese temor a que él o ella se pueda romper. Nos lleva a estar más sensibles, más reactivos, que reaccionemos de manera más exagerada, más fuerte, con más intensidad, y donde incluso puedan aparecer también ciertas sensaciones y ciertas reacciones de irascibilidad. Podemos tener momentos explosivos, donde explotemos y salga esa furia que también responde a todo esto que llevamos todo este tiempo viviendo. O la parte contraria, ese distanciamiento, ese bloqueo, esa frialdad y esa frialdad que va relacionada con aislarnos, de lo que nos rodea, como que ya no va con nosotros, ya no me afecta, ya no me mueve, ni esto ni nada. Esa frialdad se nos puede meter por dentro y que nos lleve a mantenernos en una situación como si estuviéramos siendo estatuas como mecanismo para sobrevivir a la pandemia, cosa que no es útil tampoco, y muchas veces también puede salir de manera normal y que corresponde a esta situación que vivimos. Y aunque sea normal, eso no significa que no la podamos cambiar. Señalo todas estas partes para que la próxima vez que las podemos notar podamos encontrar un espacio de serenidad para poder abordar cómo nos maneja, para que no lo dejemos pasar por alto. Es muy importante que no pase por alto. Vamos a cultivar también nuestra propia compasión, nuestra habilidad para identificar el sufrimiento propio y ajeno, unida a la motivación sincera, a nuestro compromiso para hacer algo para poder aliviarlo. Que podamos hacer algo para que eso cambie. Vamos a ver 10 pasos. El primero de ellos, que es el más importante, es dejarse ayudar. Es el momento ahora de podernos ayudar. En estos momentos de dificultad vemos cómo han surgido muchas iniciativas a nuestro alrededor para ayudar a las personas vulnerables. Para que la comunidad nos ayude, es muy importante que haya personas que se dejen ayudar. Es ahora más que nunca donde también es importante que nos lo permitamos, que le regalemos a otras personas el privilegio de ayudarnos, que regalemos la oportunidad de que otros sean felices teniendo el privilegio de podernos cuidar. Y ahora bien, ¿esto cómo lo podemos hacer? En primer lugar, aceptar las ayudas que nos ofrecen. Piensa antes de decir que no, porque es que si nos lo están ofreciendo es porque quieren ayudarnos. Dejémonos querer y disfrutemos también de ello. Igual que a nosotros nos gusta ayudar y estar ahí para otras personas, este es el momento sin duda que podamos aceptar toda la ayuda que venga disponible, sin generar culpa, sin miedo, sin pensar que la persona que nos va a ayudar está obligada a hacerlo. Si nos ofrecen esa ayuda es porque realmente nos la pueden dar. Pidamos ayuda a algún amigo, a algún vecino, en tareas como hacer la compra, que seguro que ya las habéis puesto en práctica, en sacar la basura, en ir a la farmacia, en hacer recados. Si no tenemos círculos cerca de nosotros, si no tenemos familia que nos pueda ayudar, podemos recurrir a nuestros vecinos. Podemos escribir un cartel, ponerlo en la puerta, poner nuestro nombre o incluso hasta nuestro número de teléfono. Nos llevaremos una sorpresa al ver todas las personas que están queriendo ayudar y no saben cómo. Ya desde lo más individual, en nuestro propio edificio, en nuestro propio barrio, aquí en Carabanchel, y también a nivel general. Existen muchas organizaciones que han activado una red de voluntariado. Tanto a nivel municipal, conocemos entidades muy potentes de ayuda que nos amparan y dan una ayuda a través de canales formales con buenos filtros, así como otras muchas entidades sociales que también están aquí para podernos ayudar. Desde darnos apoyo emocional, desde podernos escuchar, algo que es tan importante, podernos entretener leyendo libros, poesías y otras muchas herramientas. Si no podemos acceder hasta estas redes de ayuda,
Preguntemos a nuestra animadora de nuestro centro de mayores, preguntemos a nuestro psicólogo de referencia, preguntemos a nuestros familiares, preguntemos, hablemos y busquemos redes de ayuda. El segundo paso es cuídate. Cuídate como mejor sabes, en tu mejor manera. El autocuidado es muy importante y muchos de nosotros no le prestamos la debida atención. Además, nosotros mismos somos los que mejor nos conocemos, somos los que sabemos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Esta pandemia nos ofrece una oportunidad para poner en práctica aquellas acciones que nos hacen sentir bien y que en muchas ocasiones posponemos por falta de tiempo. Es ahora cuando tenemos que reservar un tiempo determinado de cada día para el autocuidado. Haz esta acción todos los días, conviértela en tu momento sagrado e irrenunciable. ¿Cómo? ¿De qué manera? Haz actividades que sean placenteras para ti. Disfrútalas, saboréalas con tus 5 sentidos. Pueden ser pequeños detalles como tomarnos una taza de algo calentito, un baño caliente, un masaje, decorar un espacio, hacer manualidades, poner música. Es algo que podemos hacer estando presente con nuestros 5 sentidos, de manera consciente. ¿De qué más formas nos podemos cuidar? En lo literal, todos los días es muy importante que nos peinemos, que nos arreglemos, que nos maquillemos, que nos pongamos nuestra ropa favorita como si fuéramos a salir o como si no fuéramos a salir. Da igual. Si algún día no te apetece, está bien, ¿vale? Pero intenta que arreglarte sea tu punto de partida de cada día, que sea tu mejor rutina para empezar. El cuidado físico ayuda mucho también al cuidado emocional. Intenta que además de hacer esto, intenta meditar. Intenta dedicarnos 5 o 10 minutos para poder relajarnos cada día con nuestra respiración, como seguramente habéis practicado en actividades del tipo yoga, por ejemplo. Busquemos un horario en el que utilicemos esta magnífica herramienta para poder controlar nuestra mente y entrenar nuestra serenidad en el momento presente. Hay muchas maneras de meditar. Puede ser escuchando música, puede ser a través de una meditación guiada, como haremos ahora también a continuación. Puedes encontrar muchas también en Internet. Puedes prestar atención a tu respiración y a los 5 sentidos, dejando que fluyan las sensaciones y las emociones, dejando que los pensamientos vengan a nuestra mente y se vuelvan a ir, sin quedarnos atrapados en ellos. Lo más importante es que cuando nos distraigamos, mientras estemos en estos momentos de respiración, porque nos dejamos arrastrar por un pensamiento, intentemos detenerlo para volver nuestra atención con amabilidad a nuestro objeto elegido que nos va a centrar. Bien sea la respiración, una música tenue que estemos escuchando de fondo, una brisa, una lluvia en un día más encapotado. Esta es la clave para el entrenamiento mental y es muy importante que la realicemos todos los días. En menos del tiempo de duración de esta pandemia notarás una mejoría interna si esto es algo que practicas todos los días. En tercer lugar, comparte. Comparte sin miedo, como decía antes. No te encierres aún más. Comparte con tus seres más cercanos cómo estás viviendo esta situación. Si estás pasando por un momento difícil, no te lo guardes por no querer molestar o por causar preocupaciones. Todos necesitamos hablar y expresarnos, porque somos personas, no máquinas. Quizá la otra persona también está esperando que le puedas dar la oportunidad para abrirse y compartir contigo también su preocupación. Y es que es cierto que igual que las alegrías son mayores cuando son compartidas, las preocupaciones también son más ligeras cuando las compartimos, pesan menos, conseguimos quitarles el valor. Tenemos un apoyo de otras personas que hace que sanen nuestras heridas, que se transformen nuestras inquietudes. Si lo compartimos, si lo expresamos, podemos identificarlo mejor, podemos abordarlo mejor sin que sea tan dominante de nosotros mismos. Juntos podemos conseguir cambiar nuestra realidad. Por otro lado, también es importante respetar los momentos en los que no queramos hablar, que podamos aprender a compartir los silencios, ya que el silencio compartido encierra todo un mundo que nos conecta con los demás. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos compartir sin miedo?
Podemos hacerlo contactando con algún ser querido cercano. Explícale con tranquilidad que necesitas hablar, que necesitas contarle cómo estás viviendo la situación, que necesitas expresarte. No pasa nada, no pasa nada, no tengamos miedo a poder contar cómo estamos. Eso ni nos va a romper a nosotros ni va a romper a la persona que tenemos delante, sino al contrario, nos va a unir, nos va a aliviar, va a ayudar a conseguir esa serenidad que estamos necesitando. Para esto es muy importante que cuando nos pregunten cómo estás, que podamos ser sinceros, que podamos ser sinceros, sinceras. No siempre tenemos que contestar bien, gracias, si esta no es nuestra realidad. Si compartimos cómo estamos, conseguiremos no dejarnos llevar por nuestro miedo a preocupar o a molestar. Puede que este miedo nos venga de antes, que nos dificulte, que esto sea una resistencia que nos ponga el freno en poder contar cómo estamos a nuestras personas queridas y a lo que nos rodea. Pero es importante que lo podamos hacer aún con todo, porque el poderlo hacer nos permitirá comprobar cómo ese miedo no es real, no se va a ir solo, se va a ir. Todos queremos ayudar al final y seguro que hay personas que les gustaría estar físicamente contigo y con nosotros en este momento, y ya que no pueden hacerlo, es importante que les permitamos la ayuda disponible que haya. Si no podemos en persona, hagámoslo por teléfono, hagámoslo por videollamada. Si no podemos hacer videollamada, aprendamos, busquemos lo que nos hace falta para hacerlo, como veremos más adelante. Es muy importante que en este compartir expresemos nuestro amor a nuestros seres queridos, que recordemos momentos compartidos importantes a lo largo de la vida. Expresemos qué es lo que hemos aprendido de ellos, por qué son importantes para nosotros. El amor siempre está presente y siempre nos va a acompañar. Es muy importante que sigamos diciéndonos te quiero todos los días con las personas que queramos, con amigos, con vecinos, con familiares, con parejas, que podamos compartir también eso. No solo el miedo, no solo la preocupación. Compartamos nuestro amor, incluyamos esto en nuestras rutinas diarias. Así como de igual manera vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora, en vivir cada momento presente y estando consciente, sin engancharnos en pensamientos preocupantes o catastróficos, en cosas que podrían pasar. La mente suele llevarnos a momentos pasados o a momentos futuros y suele tener dificultades para concentrarnos en el hoy. No sirve de nada que nos estemos anticipando al futuro cuando ninguno sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Esos ISIS que nos llevan a la catástrofe nos llevan a prepararnos para algo que no está pasando, para un futuro incierto y aterrador que no es el momento presente. Nos preparamos para cosas que hay veces que no ocurren y eso nos lleva a pensar demasiado en ello y a tener pues más ansiedad, más depresión, más tristeza, más desesperanza. La verdad está aquí y ahora. Para esto es muy importante que llevemos la atención y que nos concentremos en lo que percibimos a través de los 5 sentidos, del gusto, del olfato, la escucha, la vista y el tacto. Disfruta de lo que sientes, ya que esto activa nuestra forma de estar presente. Notémoslo con todo el cuerpo. No hay pasado ahora mismo. En este momento de pandemia es importante que no haya pasado, que no nos centremos en el futuro, que nos centremos en ahora, en este momento. Somos ahora, somos momento presente. El futuro vendrá luego. Vendrá luego si nos quedamos con el presente. Lleva tu atención hacia tu respiración. Esto te va a ayudar a volver al momento presente cuando notes que algún pensamiento te distrae del momento actual. De igual manera, nos va a ayudar a fomentar la conciencia global. Igual que nosotros, muchas personas en este mundo, en este momento, desde lo más pequeño, desde nuestro edificio, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, hay mucha gente que también está aislada o incluso que está pasando por una enfermedad también avanzada, que están cuidando de algún familiar que padece alguna enfermedad. Hay muchas personas en el mundo que tienen muchos menos medios para pasar este aislamiento. Al igual que nosotros, muchas personas también están luchando ahora, cada día, en este momento presente, en abordar situaciones difíciles. Al igual que nosotros, todo ser humano necesita ser feliz.
Por eso es importante que tengamos conciencia global, que fomentemos ese sentimiento de pertenencia, de que esta verdad nos une, nos conecta con el resto de la humanidad, nos ayuda a disminuir el sufrimiento individual. ¿Cómo lo hacemos? Imagina que hay personas que están pasando por esta misma situación en diferentes lugares del mundo y piensa que igual que tú, igual que nosotros, ellas también van a superar esta situación. Si lo sientes, puedes enviarle un mensaje a través de la imaginación, con palabras de apoyo y de esperanza. Puedes ser consciente de que, igual que tú estás haciendo este ejercicio, tal vez hay otra persona haciendo lo mismo, mandándote mensajes de apoyo también a ti. Deja que entre en ti el agradecimiento por las cosas que sí tienes. Anota mentalmente qué cosas te hacen sentirte agradecida, qué cosas te hacen sentirte agradecido. Haz listas de agradecimiento. El agradecimiento es un arma muy poderosa de conexión con el mundo que nos rodea. Nos lleva a huir de la negatividad y nos conecta desde al momento presente, entrenando el optimismo, que es tan difícil de entrenar en estos momentos y tan necesario. Que sea difícil no significa que no pueda hacerse. Prepara algo especial para enviar a alguien. Dale una sorpresa. Piensa en los otros para hacer algo que te conecte con tu círculo, bien sea a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de este mismo canal de YouTube, de personas vecinas, de hablar por la ventana. Comparte y únete con lo que te rodea. Estamos solos en nuestra casa muchas veces, pero eso no significa que estemos realmente solos. Es importante cómo percibamos nosotros esa soledad. De igual manera, nos va a ayudar repetir frases que te ayuden. Crea, fabrica tus propios mantras. Es importante cuidarnos desde dentro. Cuidarnos significa escucharnos. Y cuando hablamos de escucharnos, tiene que ser mediante la escucha activa, plena, con los 5 sentidos, con todo nuestro interés. No es suficiente comunicarnos con los demás, con la familia, con las personas que podamos tener cerca. Tenemos que ser capaces de comunicarnos con nosotros mismos primero. Y para ello es imprescindible que lo hagamos con los 5 sentidos. Que busquemos en nuestro interior lo que nos lleva a ser mejores, lo que nos lleva a ser feliz, a afrontar las dificultades. Y aprovechemos este momento para recordárnoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Repítete frases que te ayudan en momentos de dificultad, en momentos que podamos tener más visión de túnel, que veamos que esa desesperanza o que no veamos que el futuro se aproxime hasta nosotros, que diseñemos las frases que mejor nos vengan y que sean positivas. No deben contener negaciones ni palabras negativas. No vale que nos prohibamos cosas con frases. Para mí, mi favorita es esto también pasará. Y esto no es algo que nos podamos decir para engañarnos. Muchas veces hemos vivido situaciones críticas de incertidumbre y de alta vulnerabilidad que han tenido un comienzo, una fase crítica y han tenido un desenlace. Siempre se han terminado. Y esta pandemia, esta situación de falta de recursos y de crisis también va a pasar como todas las demás. Es una muy buena frase, que nos podemos repetir. Igual que todo va a salir bien, somos afortunados, tengo calor humano de mi familia, de alguien que me quiere, puedo sostenerme en este momento. Son ideas de frases que me puedo repetir. Me siento bien con respecto a mí mismo, con esta cosa. Me siento bien con esta otra. Centrémonos en lo positivo a través de estas frases. Elige tus frases favoritas y repítelas un número determinado de veces. Pueden ser 2, 5, 10, 15, 20. En la mañana, en la tarde, en la noche, antes de ir a dormir. Poco a poco vas a ir haciendo tuyas estas mismas frases y las irás agradeciendo. Primero de manera inconsciente y con conciencia plena después. De igual manera, es muy importante que ahora te trates con cariño, con amabilidad, con cuidado. Son tiempos difíciles en los que es muy importante que desactivemos esa crítica exacerbada que tenemos hacia nosotros mismos. En ocasiones podemos ser expertos en maltratarnos, en agredirnos, en insultarnos cuando algo no nos sale bien. Y eso no es algo que nos vaya a hacer
bien de ninguna manera. No es el momento ahora de ser altamente exigentes con nosotros mismos. Seamos algo más permisivos con los errores que podamos cometer, con los sentimientos que podamos notar. Permitámoslo con amabilidad, con cariño y con compasión. Aprende a perdonarte cuando cometas algún error. La culpa no te va a ayudar a mejorar. Por eso es muy importante que cuando te des cuenta de que tienes pensamientos destructivos, que pares y repitas frases como es normal, estás pasando por un momento difícil, pero lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo mejor, todo lo mejor que tú lo puedes hacer. Practica esto. Practica comportarte contigo mismo, contigo mismo, como lo harías con tu ser más querido. Nos tratamos muchas veces de la manera más cruel que no se nos ocurriría jamás hacerlo con otra persona, y en cambio con nosotros mismos sí tenemos esta crítica. ¿Cómo es posible que hagamos esto? ¿Por qué nos agredimos de esta manera? Planteémonos qué es lo que conseguimos con esta crítica, con esta agresión tan injustificada. Puedes actuar así o puedes actuar de otra manera y convertirnos en nuestro propio mejor amigo, pensando en nuestros talentos, en las habilidades que sí tenemos. Son muchos y muy variados. No conviene ahora que nos centremos en las habilidades que no tenemos, como herramienta crítica contra nosotros mismos. Podemos notarlas, señalarlas, entrenarlas, conseguirlas, pero no podemos insultarnos por no tenerlas. ¿Quién nace aprendido en esta vida? Nadie. Las personas aprenden según se esfuerzan y según practican. Merece la pena, como persona, cuidarnos porque somos lo más valioso que tenemos para nosotros mismos. Si no nos cuidamos a nosotros, es imposible que podamos cuidar a los demás. Y para podernos cuidar es muy importante que validemos lo que sentimos sin juzgarnos. Es muy, muy, muy importante que no nos critiquemos, que reconozcamos nuestros sentimientos y emociones sin juzgarlas. Es normal sentir miedo, sentir alegría, sentir tristeza, sentir esperanza, sentir culpa, sentir frustración. Todas las emociones son normales y todas deben de tener cabida sin deberlas juzgar en ningún momento. Porque esa crítica nos lleva a nuestra peor versión, a no aceptarnos, a no aceptar nuestro miedo ni nuestras limitaciones. Cuando las aceptamos, somos capaces de conectar con lo que somos, con quiénes somos. No pasa nada por sentir pena, tristeza. Claro que hay emociones que nos causan dolor. Lo que nos causa más dolor es que ante las emociones que es normal sentir, nos metamos más presión y más fuerza. Las personas sienten cosas. No podemos pretender ser máquinas. ¿Cómo podemos conseguir validar lo que sentimos? Es importante que tomemos tiempo para observar a nuestro cuerpo, que identifiquemos nuestras emociones, que les pongamos nombre, que las escribamos en un papel, que las podamos entender. Para eso tenemos que saber cuáles son. El primer paso para sanar nuestras heridas emocionales es poderlas identificar. Piensa que si hay emociones y si piensa que estas emociones al final no dejan de ser normales y que lo bueno es poderlas experimentar. Todos somos seres humanos y por eso es importante que no nos juzguemos por ello, que no nos recriminemos. Compréndete y alégrate de poderte comprender. Escucha tu cuerpo, atiende a tus necesidades. El amor que te das a ti mismo en estos momentos, comprendiéndote de esta manera abierta, sale hacia afuera después de manera natural, hacia los demás y hacia ti mismo, para conseguir tranquilidad. Cuando te aceptes, cuando te comprendas, cuando no te juzgues, aprenderás también a aceptar, a comprender y a no juzgar a los demás para poderles ayudar de manera más presente. De igual manera, es muy útil que seas agradecido, que cultives tu sentimiento de gratitud. Esto ayudará a huir de la negatividad y a centrarnos en aspectos positivos, ya que es muy fácil que nos centremos en los problemas cuando estamos pasando por situaciones difíciles. De manera general, la mente tiende a centrarse más en las dificultades que en los logros. Pero no te preocupes,
podemos entrenar esto también. Practicar el agradecimiento nos facilita desarrollar una actitud positiva que impactará en nuestro día a día. Y esto lo podemos hacer todos los días antes de ir a dormir. Yo tengo una amiga que escribe listas, le gusta mucho escribir listas de cosas y es algo que es muy útil también hacer en estos momentos para cultivar este sentimiento de gratitud con todo lo que sí tenemos. Nos tenemos que recordar lo que sí tenemos. Lo que no tenemos, lo que nos está faltando, lo estamos sabiendo, somos plenamente conscientes. Pero ¿qué pasa con lo que sí tenemos? Que se va olvidando cuando no ponemos el acento. Desaparece. Puedes agradecer tener agua, tener luz corriente, puedes agradecer poder respirar, puedes agradecer degustar tu sabor favorito, puedes agradecer una llamada, unas palabras cercanas de cariño con alguien. Al principio puede resultar difícil, pero poco a poco también te volverás más atento a toda la abundancia que hay en tu día a día. Y hablo de abundancia incluso aún a día de hoy. Hay que cultivar esa abundancia que nace de dentro. Que cada día podamos ser conscientes de algo que durante el día te haya hecho sentir bien y que lo puedas escribir en una libreta al final. Que te ponga el acento en ser abundante, que te haga dar las gracias y que puedas reflexionar por las razones por las que sientes este agradecimiento. Cultiva también tu cuerpo, tu mente y tu corazón de manera saludable. Busca momentos para nutrirte con información constructiva, con cosas que nos hagan bien. No es de interés que estemos conectados a la actualidad 24 horas al día. No es de interés que pongamos el acento en lo que nos está dando más presión, más tensión. Lo que es interesante ahora es que hagamos cosas agradables, que nos construyan, que nos ayuden a estar mejor, que nos permitan seguir cultivándonos en todas nuestras esferas. Sigue leyendo, sigue escuchando música, sigue hablando con tus seres queridos, sigue haciendo ejercicio, sigue dibujando, sigue realizando manualidades. Y si estas son cosas que no tenías interés en hacer hasta ahora, o a día de hoy que no te apetece, puede ser un momento interesante para empezar a hacerlas. No es útil que esperemos a tener ganas para empezar a cuidarnos. Es útil que empecemos a cuidarnos para empezar a tener ganas. Como decía, evita la sobreinformación. Estar conectado a la actualidad de manera permanente provoca ansiedad y preocupaciones innecesarias. Emplea tu tiempo libre ahora en actividades que te hagan pasar los ratos de manera más agradable. Busca estos ratos libres que te nutran de manera agradable. Retoma esos libros favoritos que tanto te han gustado. Vuélvelos a leer. Comienza a volverlos a usar para volverlos a descubrir. Tal vez haya muchas cosas que hayas olvidado y es un momento bueno para poderlo practicar ahora. Si no lo has hecho hasta ahora, también puede ser interesante que empieces a leer poesía o incluso a escribir tu propia poesía. Yo creo que hay un poeta dentro de cada uno de nosotros que también está buscando el poderse expresar. Así como escucha las canciones que más te gustan, y cántalas, canta más. Hoy te puedes aprender las canciones de tus nuevas, no las canciones y sus letras de tus nuevas canciones favoritas. No importa nada absolutamente si desafinas. Si puedes hablar, también puedes cantar. No pretendemos dar ningún concierto en la Traviata. El concierto es para nosotros y para nosotras mismas. Además de cantar, haz ejercicio en casa, fuera, haz estiramientos, camina, todo lo que puedas. Si tienes internet hay muchos tutoriales también que puedas mirar con ejercicios de pilates, de yoga, hay muchas actividades que son animadas y que nos pueden ser de utilidad. Así como pues ver fotografías, ver álbumes que tengas de momentos importantes de tu vida. No te olvides de sonreír al verlos y aprovecha para escribir una bonita historia con ellas. Escribe la historia de tu vida con todas esas fotos y con todas esas experiencias. Es ahora el momento de poderlo hacer. Para esto vamos a servirnos de estas siglas. Recuerda la palabra imán. Identifica, mantén la atención, actúa y no olvides pedir ayuda.
Son 4 cosas que son muy importantes de hacer. Identifica en qué momento te encuentras, cuáles son las emociones y los pensamientos o las conductas que te hacen sufrir y cuáles son las que te ayudan. Identifícalas, ponles nombre y mantén tu atención en cómo gestionas los recursos y en las cosas que sí puedes hacer en mitad de la pandemia. Que pongamos el acento ahora no en lo que nos falta, ni en lo que no depende de nosotros, sino en lo que tú puedes hacer. Es mucho más lo que sí puedes hacer que no otras cosas que ponen el acento fuera. Evidentemente, muchas personas, organizaciones y administraciones nos pueden ayudar a salir de esta situación. Tú también puedes unirte a esa rueda de ayuda, empezando por ti mismo. Mantén tu atención en cómo gestionas los recursos, es muy importante, y actúa. Utiliza las estrategias que ya tienes, que ya te han funcionado antes para estar mejor, y las que ya has aprendido. Si necesitas más, y es probable que necesites más, como todos necesitamos más, es el momento ahora de poderlas entrenar, de poder aprender a poco, poderlas poner en práctica cada vez más. Y muy, muy, muy importante, no olvides pedir ayuda si la necesitas. La ayuda está ahí para poderla tomar, como veíamos también antes. Para ello, es muy importante que sigamos estas pequeñas claves que nos van a ser de utilidad. Muchas veces pasa que tendemos a ser rígidos en nuestros procesos mentales. Esta rigidez es entendida como algo natural del ser humano, algo que es habitual que pase, pero nos aleja de resolver los problemas de manera óptima. Es habitual que muchas veces nos acostumbremos a los problemas, a las dificultades, más que entrenemos esa flexibilidad para poner en marcha mecanismos nuevos para poder suprimir y eliminar ese malestar. En esta rigidez, además, tendemos a intentar eliminar el malestar de entrada, en omitirlo, en ningunearlo, en no darle cabida, en hacer como si no existiera, en convertirlo en algo que es invisible. Tendemos a invisibilizar las emociones que nos desagradan o que nos hacen sufrir. Esto es una tendencia de actuar que nos aleja de manera permanente del dolor. Es como poner la mano en el fuego y quitarla rápidamente porque claro que es desagradable. Mi invitación no es a que pongamos la mano en el fuego, no invito a nadie a quemarse. Yo soy consciente de que en el corto plazo es eficaz alejarnos del dolor. Lo que pasa es que en el largo, porque esto produce una sensación de alivio, para detener estos pensamientos o estas sensaciones que están siendo tan desbordantes. Lo que pasa es que es más eficaz en el medio y en el largo plazo poder hacer algo distinto, poder darle cabida, ya que si no conectamos con todo esto ahora mismo va a volver más adelante. No vamos a conseguir desprendernos de todo esto que estamos huyendo y que estamos invisibilizando. Si lo metemos debajo de la alfombra como si no existiera, se va a quedar ahí y se va a hacer más grande con el tiempo. En el largo plazo, la evidencia clínica lo que nos dice es que el malestar no solo vuelve cuando lo invisibilizamos en el momento presente, sino que se extiende, que profundiza, se hace más grande, aborda todas nuestras áreas. Al no aceptar una parte de nuestras emociones, también nos dificulta la sensibilidad para conectar con los momentos de alegría, con lo que sí deseamos. Nos podemos acabar, como decía también antes, convirtiendo en estatuas si estamos permanentemente alejándonos del dolor. Tenemos que aprender a no darnos la espalda y a modificar esos comportamientos y esas actitudes que dificultan nuestro funcionamiento. Para eso tenemos que reconocer las demandas, lo que nos está pidiendo el entorno, lo que nos pide la realidad para podernos adaptar a ella, nos está dando señales de cosas que necesitamos entrenar. Y así como mantener el equilibrio entre nuestras diferentes áreas vitales, en la parte social, en la parte familiar, en la parte del ocio. Tendemos muchas veces a invisibilizar alguna de nuestras áreas vitales por ser problemática o estar generando ruido o molestia en nuestros momentos, y al dejarla al descubierto
también nos produce muchas emociones negativas. Es ahora este momento de poder ver cuáles son nuestras áreas vitales para poderlas atender todas y cada una de ellas. Es posible que haya alguna que lleves mucho tiempo sin prestar atención, o que te hayas dedicado más a otra porque fuera más urgente. Contempla ahora, que es tu momento, la opción de poder cultivar todas tus áreas vitales, de no invisibilizar ninguna, de si hay alguna que te genera malestar, vamos a empezar a escucharla más para ver qué es lo que nos está pidiendo poner en práctica. Son señales que nos están pidiendo aprender a hacer algo distinto cuando lo que estamos haciendo no está funcionando como necesitamos o como nos gustaría. Vamos a familiarizarnos también con algo que cada vez se escucha más, afortunadamente, que es la palabra resiliencia. Esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia. Es la capacidad que tenemos todas las personas para sobreponernos a la adversidad, para vivir en la adversidad. Es la habilidad que tenemos para manejarnos en situaciones de tormenta, de incertidumbre, de inestabilidad. La resiliencia nos lleva a poder capear el temporal sin que nos hunda, nos lleva a vivir en él para poder aprender de las habilidades que necesitamos para podernos sobreponer. Es importante que ahora entrenemos esta flexibilidad mental como manera de relacionarnos con el malestar que sentimos. Es importante que ahora fomentemos actitudes que sean abiertas, curiosas, cálidas, comprensivas, amables, donde no nos juzguemos, donde seamos compasivos con nosotros mismos en primer lugar y luego con lo que nos rodea, y donde pongamos el contacto en nuestros valores. Si estamos en contacto con nuestros propios valores, conseguiremos adaptarnos mejor, conseguiremos que aparezcan nuevos recursos, que surjan nuevas necesidades de adaptación, nuevas habilidades. Es cierto que si desconocemos nuestras propias emociones, por ser desagradables en algunas partes, si las evitamos, si huimos de ellas de manera permanente, acabaremos por desconocernos hasta nosotros mismos. Cuando la evitación de las emociones desagradables, cuando permanentemente las metemos debajo de la alfombra o en un baúl secreto donde no podemos acceder a ellas, al final conseguiremos que nuestra vida esté guiada por la evitación, por evitar lo desagradable. Acabamos por desconocernos a nosotros mismos y al final nos convertimos en personas que están permanentemente alejándose de lo que da sentido a su vida, de lo que nos da significado. La alternativa es que podamos servirnos de salvavidas en momentos de crisis, que nos ayudemos a fluir, que nos ayudemos a ser flexibles mentalmente, donde podamos desmontar esta crítica tan fuerte que aparece en tantas ocasiones, que entrenemos la capacidad de aprender y de orientarnos hacia el dolor con apertura y curiosidad para fomentar la capacidad de hacerle frente. No podemos superar el dolor, no podemos avanzar por encima del dolor sin poderlo entender, sin poderlo escuchar primero. Por eso tenemos que entrenar esa actitud compasiva en la que no nos critiquemos tanto, en la que no nos juzguemos, que aprendamos esta nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos, donde naveguemos entre nuestras emociones cambiantes en esta situación que también es cambiante. Ya que todo es cambiante, es importante que cambiemos nosotros también con ello. Así conseguiremos salir de donde estamos de una manera más empoderada, conociéndonos mejor, aprendiendo a cultivar herramientas nuevas para manejar problemas como la incertidumbre, la falta de seguridad. Tú y nosotros, todos, somos nuestra mejor herramienta. Es el momento de cultivarnos a nosotros mismos ahora. Para ello, vamos a cambiar la óptica. Como decía antes, en primer lugar, trataremos de estar presentes en mitad de la tormenta para tratar después de aceptar y abrazar temporalmente el dolor para poder superarlo e ir a las fases que vendrán después. Y para llegar hasta esas fases
utilizaremos los valores, cultivaremos lo que es importante para nosotros, lo que nos da nuestra propia esencia, lo que nos conecta con quienes somos. Si bien es cierto que cuando el mundo externo cambia muy rápido, el mundo interno necesita cambiar también. Debemos conseguir pasar de la atención rígida dirigida por el pasado y el futuro hacia la atención flexible centrada en el momento presente. De manera que evitemos que las rumiaciones sobre el pasado y las preocupaciones sobre el futuro, que evitemos también que las preguntas sin respuesta, los porqués, el cómo es posible. Esto es algo que nos lleva a poner el acento en cosas que no nos van a estar haciendo bien, en algo que es intangible, en algo que muchas veces ni siquiera está ocurriendo. Es importante que reconduzcamos nuestra atención de manera constante hacia el momento presente, de manera fluida, de manera consciente, que fomentemos la presencia en nosotros mismos y en nuestro entorno cercano. Esto fomenta la toma de decisiones, fomenta la resolución de problemas, fomenta que seamos capaces de resolver cada vez más cosas. Es importante que cultivemos el vernos capaces de resolver problemas para seguir resolviéndolos cada vez de manera más útil, más funcional, más práctica. En este aprendizaje podemos tomarnos pausas en las que podamos decidir dejar de estar presentes en lo que estamos haciendo, siendo conscientes cuando hagamos esto de la necesidad de volver a retomar nuestro rumbo de forma activa, de volver a estar presentes. No necesito estar presente en mí mismo todo el tiempo, pero sí soy consciente de que cuando descanso tengo que volver al hoy y a la hora. Cuando terminemos la pandemia iremos y abordaremos otras cuestiones, pero ahora es importante que estemos en el hoy. Para ello, podemos servirnos de técnicas de relajación y ejercicios de meditación tan buenos como los que ha hecho el compañero Juan Manuel en el canal de YouTube. Vamos un poco justos de tiempo, entonces no nos va a dar tiempo a hacer el ejercicio práctico en el que, a través de cerrar los ojos y poniendo el acento en nuestra respiración, que practiquemos que nuestra respiración sea nuestro ancla sobre los pensamientos y sobre las rumiaciones, que nuestra respiración nos ayude siempre a conectar con el aquí y con el ahora. Si yo me voy, si hay algo que invade mi mente, si hay algo que asalta, una preocupación, algún algún dolor del pasado, me centro en mi respiración de manera profunda, consciente, notando todo mi entorno para centrarme en el aquí y el ahora. El futuro vendrá después. Ahora es el momento de centrarnos en el ahora, en el hoy. No existe nada más que el momento presente, ya que no hay manera de llegar hasta el futuro sin estar realmente presentes en el hoy. Para ello, vamos a sembrar la aceptación. Vamos a conectar con las emociones, con los sentimientos, con esta huella que la pandemia, que esta crisis deja en mí. Por eso hemos hecho este primer paso de identificar el ancla de nuestra respiración, ya que al conectar con el momento presente nos centra y nos ubica en el ahora y en nosotros mismos, más que en las cosas que nos están desviando nuestra atención hacia elementos que son más dolorosos. Me gustaría invitaros a poder pausar este vídeo y de manera práctica poder cerrar los ojos y retomar esa actitud de presencia en el lugar, en la silla, en la habitación, y poderte regalar este momento de estar contigo mismo para saber cómo estás, para notar las emociones que estás sintiendo, para que puedas tomarte tu tiempo para identificar si hay algún pensamiento que habite en ti en este momento. Cuando te distraigas no pasa nada, solo vuelve a traer tu atención a la respiración, a tu guía. Nota también si tienes alguna emoción o sentimiento incómodo que te pueda venir a visitar. Es importante que lo intentes identificar, que trates de ponerle nombre, con curiosidad, con interés, como si fueras un detective, sin juzgarte. Escucha si hay alguna sensación que acompaña ese sentimiento y trata de ubicarlo en alguna parte de tu cuerpo. Escúchalo, nótalo, si lo sientes con alguna zona de tu cuerpo en concreto. Nota ese sentimiento, esa emoción que tal vez estaba oculta, como si una parte de ti no quisiera dejarle sitio, como si fuera mejor estando oculta. Explóralo, ábrete a él,
Date la oportunidad de conocer y de hacerle sitio, porque al hacerle sitio notarás cómo puedes respirar más enteramente, de manera más plena, más completa. Hazle sitio en ti, cabe, no te va a romper por poderlo sentir. Salúdale de manera amable, cálida y comprensiva. Solo trata de sostenerlo, no trates de enfrentarlo, no trates de desterrarlo ahora. Nota solo cómo se irá aflojando al empezar a poner el acento en acogerlo. Nota cómo forma parte de ti, nota cómo no lo puedes negar. Si te estás dando cuenta de todo esto, acoge ese sentimiento en alguna parte de tu cuerpo. Nota cómo al darle cabida respiras con más conciencia. Nota cómo forma parte de ti de manera indivisible, cómo no lo puedes desterrar. Nota cómo está en ti sin invadirte mientras practicas centrarte en tu respiración profunda, tranquila y consciente. Trátalo con amabilidad. Te invito también, y me gustaría invitaros, a tener una imagen despejada, tranquila, a que hagas un ejercicio de poner ese sentimiento en una especie de cielo azul, que le pongas un nombre a lo que estás sintiendo, que lo pintes, que lo escribas en una nube. Gracias a esas gafas de visión de rayos X vas a conseguir explorar toda tu resistencia. Tú vas a poder llegar hasta lo más profundo que puedas. Pon tu propio límite, si te sientes invadido o angustiado en algún momento. Identifica y pon nombre a lo que sientes para en ese ejercicio de relajación que vas a hacer y que te invito a practicar, que lo escribas en una nube para imaginar cómo se la va llevando el viento también. Que es hasta que venga otro. Si te invade otro pensamiento, vuélvelo a escribir en la nube. Todo esto de manera mucho más lenta, tranquila y profunda de lo que yo estoy teniendo que hablar ahora mismo para poder abordar todos los temas que me gustaría poder tocar por lo menos por encima. Es un ejercicio que es muy útil, que lo puedes hacer todos los días, un ratito. Practícalo. Cuanto más lo puedas practicar, menos te invadirá la sensación negativa. Podrás parar las veces que quieras para poder seguir adelante. Para eso, después de conectar con todo esto que estamos teniendo por dentro y que hay veces que no podemos dar salida, es importante que cultives tus valores, ya que perder el contacto con lo que nos importa realmente, con lo que nos da sentido, con lo que somos nosotros mismos y con lo que nos identificamos, es uno de los grandes disparadores del sufrimiento psicológico. Es importante conectar con nosotros mismos para ahorrarnos sufrimiento. Si alguna de nuestras dimensiones de nuestra persona está ahora desatendida, pon el acento en ella. Sé consciente de los mecanismos de huida que actúan como distractores, pero ya veíamos que estar permanentemente huyendo de lo desagradable, lo único que nos lleva es a estar permanentemente huyendo. Es por eso que cultivar la esencia de lo que tú eres como persona, todos los ámbitos, pues la justicia, la amistad, la paz, la fe, la parte social, cómo eso te da significado. Y que seamos conscientes del efecto que tienen las gratificaciones rápidas, que son superficiales y continuas. Si permanentemente estamos huyendo de lo que va más profundo por nosotros y nos dejamos guiar por lo que nos da estimulación rápida, al final no dejamos de estar permanentemente en stand-by, sin rumbo. Y es ahora el momento de coger el timón y las riendas de tu propio rumbo. Aquí sabemos que hay muchos automatismos de complacencia a otros. Hay urgencias, hay rutinas, hay miedos que nos llevan a no poner el acento en lo que está siendo importante. Pero ser consciente de esos automatismos nos ayuda a evitarlos la próxima vez que vuelvan a venir, para que no nos impidan reconectar con nosotros mismos. Al principio puede ser doloroso hacerlo y conectar con nuestros valores si están desatendidos o si hay alguno que necesita de nuestra atención. Pero sin duda es algo que podemos conseguir. Ponernos acciones concretas para cumplir metas que nos lleven hasta nuestros valores es algo que es de interés y que nos ayudará a quitar ese sufrimiento.
Para ello es importante que te hagas preguntas que te ayuden a elaborar tu propio plan, que te hagas preguntas y que las respondas, que trates de escribir tus respuestas además para darte más contenido de lo que estás llevando por dentro. Pregúntate qué significado especial tiene para ti ese área entendida como la amistad, por ejemplo, como la familia, como la ayuda, como la parte social. Pregúntate qué deseas realmente, qué es lo que estás necesitando. Pregúntate cuándo fue la última vez que le dedicaste atención a este área de tu vida. ¿Cómo lo hacías la última vez que la pudiste contemplar? ¿Y qué necesitas ahora mismo para poderte volver a identificar con ese valor? ¿Qué necesitas ahora mismo para poder sentirte bien? Yo, que soy David, a mí me gusta la ayuda. En mi caso, ¿qué conviene? Preguntarme. Si yo necesito hacer algo ahora para poder ayudar, si no me lo pregunto, no voy a poder hacer nada. Entonces, hazte las preguntas de qué cosas concretas necesitas hacer para poder sentir que ese valor es tuyo, que no roce, que no te genere frustración. ¿Y qué estarías haciendo si estuvieras realmente alineado con ese valor que te da sentido? A lo mejor hay algo que hace tiempo que estás necesitando hacer y que falta empezar a poner en práctica. Para eso, me gustaría invitaros a que estas navidades, que desde luego van a ser distintas, sean navidades de autocuidado, que sean navidades donde lo más importante sean cómo la estáis viviendo por dentro. Os invito a poder elegir entre las opciones que tengáis aquella que os haga sentir mejor y más cómodos. Os invito a no dejaros guiar por presiones externas de compartir más de lo que queráis, ni tampoco menos. Os invito a ser conscientes de las medidas de precaución y de seguridad que hay que seguir tomando hasta que todo esto termine de pasar y que mientras tenemos todas esas medidas reservemos espacio durante esta Navidad para cuidarnos a nosotros mismos, que esta Navidad nos sirva para desarrollar habilidades y actitudes encaminadas y dirigidas a valorarnos, a querernos, a cuidarnos, a poner en práctica todo lo que estamos necesitando. Son unas Navidades en las que vamos a tener que trabajar mucho, sin duda. Y lo bueno es que podamos hacerlo, que podamos seguir haciéndolo, seguir trabajándolo, porque cada vez que estemos dedicando tiempo a cuidarnos, nos estamos regalando algo que es muy importante para abordar estos problemas. Qué bonito regalo navideño el podernos hacer a nosotros mismos este ejercicio de cultivarnos en el hecho y el acto de resolver problemas, de conectarnos con nosotros mismos, de entender lo que nos hace daño para poder avanzar. Es algo que es fundamental, que tomemos acciones para poder mantener y mejorar nuestra propia salud. Recuerda que si hay algo que no te está funcionando, si hay algo que te está haciendo sufrir, es muy importante que podamos hacer algo distinto. No deseemos que todo sea distinto, sino que hagamos nosotros algo diferente para conseguir adaptarnos. Veremos que hay muchas fuentes de tensión en la propia situación que nos pueden estar haciendo sentir más tensos y más enfadados, así como pensamientos que también van a disparar nuestra tensión, pensamientos que nos van a hacer más daño, que es lo que vamos a señalar a continuación. De igual manera, hay cosas que hacemos que pueden contribuir a acrecentar esa tensión o a calmarla. Si uno no sabe cómo comunicar sus sentimientos de manera serena y tranquila, puede que haga dos cosas, que es reprimir pasivamente, quedarnos con las cosas para uno mismo sin decir ni hacer nada, o desahogarnos de manera agresiva. Ninguna de estas dos acciones es particularmente buena ni nos va a ayudar a encontrarnos más calmados. Lo que sí nos va a ayudar es reconducir los pensamientos automáticos, los pensamientos erróneos que sabemos que son automáticos y que aparecen sin darnos cuenta y que muchas veces los aceptamos como dogmas de fe, como si fueran ciertos. En primer lugar, los deberías, que estemos siempre en posición de juez, generan una ansiedad por una exigencia continuada. Qué útil es intentar cambiar todos los tengo que o tendrían que por yo intentaré, o a mí me gustaría, o yo voy a intentar. Así como vemos aquí bastantes ejemplos de deberías, que os invito a hacer un pause y poderlos ver con más detenimiento.
También nos afecta en los pensamientos erróneos el sobregeneralizarlos, el producir una conclusión generalizada de algo concreto. Siempre es lo mismo, esto nunca va a terminar, nunca puedo estar tranquilo, nadie viene a ayudarme, siento que no puedo con esto y por lo tanto no puedo, eso es lo que conseguimos. Se entiende como una ley que limita nuestra propia felicidad. Aquí es muy útil ir cambiando estos siempres y estos nuncas por a veces, es posible, a menudo. Y que busquemos si realmente tengo pruebas y evidencias para poder sacar conclusiones así de contundentes, con palabras tan pues dramáticas también. El pensamiento polarizado también es algo que nos va a influir, el verlo todo en blancos o negros, llevarlo todo a los extremos. Es importante que esto dejemos de hacerlo también para ser conscientes de toda la escala de grises intermedios. Muchas veces también filtramos la realidad a nuestro alrededor para quedarnos solo con la parte que nos es beneficiosa para sacar nuestras propias conclusiones. Eso es un disparador de la ira y de la desesperación. Por eso es importante intentar corregirlo también. Otro de los pensamientos erróneos habituales es la visión catastrófica, que estemos viviendo en una tendencia a esperar el desastre de manera permanente. Es importante que aquí paremos y pensemos en las probabilidades reales de que ocurra el suceso que nos está dando miedo, que pensamos que va a ocurrir, que seamos realistas en relación con el riesgo. No podemos vivir dando por sentado las cosas negativas que tal vez podrían pasar, así como el sesgo de tratar de probar nuestra propia creencia, el ignorar las opiniones que no nos encajan para quedarnos con la idea de tener razón y de que nunca nos equivocamos. Esto lo que provoca es una gran sensación de soledad y de incomprensión al pasar eso por encima de la relación. Otro pensamiento erróneo es el de la personalización, el hacernos responsables de todo lo que ocurre en nuestro entorno sin realmente tener pruebas aparentes para poder hacerlo. Pensar que los acontecimientos externos están referidos a nosotros mismos y culpabilizarnos de cosas que escapan de nuestro control. Esto es algo que muchas veces hacemos de manera también automática. Está relacionado con no aceptar que no podemos controlar todo lo que ocurre. Es un falso sentido de la responsabilidad. Aceptar que no soy responsable ni del comportamiento de los demás ni de todos los hechos que ocurren a mi alrededor es algo que va a hacernos y nos va a facilitar que podamos vivir con más tranquilidad. Así como la falacia del cambio. Cuando una persona trata de obligar a la gente a cambiar, está pidiendo a los demás que sean diferentes para que nosotros mismos podamos ser felices. La suposición es que la felicidad depende en alguna manera de los demás y de la conducta. Hay que intentar darle la vuelta a esta reacción natural para que la satisfacción dependa de cada uno de nosotros mismos y más propiamente de cada una de las decisiones que vamos tomando, no de lo que viene de fuera, no de lo que tal vez pudieran cambiar otras personas, de lo que podemos cambiar nosotros. No nos pongamos las responsabilidades que no nos corresponden. Cada persona es la que lleva las riendas de su propia satisfacción. Vemos aquí algunos recursos para manejar los pensamientos erróneos, como por ejemplo intentar no hacer una montaña de un grano de arena o de algo que es más pequeño, no culparse por cosas que escapan de nuestro control, recordarnos que las cosas no son blancas ni negras, preguntar a los demás antes de dar por sentado lo que puedan estar pensando, que nos recordemos que solos no podemos llegar a todo, que necesitamos ayuda, recordar que cada persona tiene su punto de vista y no tiene por qué coincidir tampoco con el nuestro, así como asumir que no siempre tenemos la razón. Todo lo que pensamos nos influye en cómo nos sentimos y actuamos. Si cambiamos nuestros pensamientos, cambiarán nuestros sentimientos y nuestras actuaciones. La felicidad depende de uno mismo, no de los demás. Por eso tenemos que cambiar la frase tengo que por intentaré, entre otras cosas para poder empezar. Os animo a perseguir vuestra meta, a perseguir vuestra felicidad, a cultivarla, a seguir haciendo, repitiendo y a seguir haciendo hasta conseguir esa meta que nos hemos planteado. Os invito a hacer algo distinto y a seguir entrenando. Os invito a no desistir. Os invito a que cuando nos volvamos a ver, cuando todo esto pase, podamos compartir esto con una serie de habilidades que hayamos aprendido en todo este tiempo difícil. Recordaos que el ayer es historia, el mañana es un misterio,
pero hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Es una frase que compartieron conmigo y que me gusta mucho, que me gustaría utilizar para despedirme de momento y por ahora de vosotros y vosotras hasta que nos podamos volver a ver o a través de las pantallas, cosa que también confío en que podamos conseguir no tardando mucho tiempo, y cuando vuelva a ser en persona, una vez que termine todo esto. Pero eso no es este momento es de hacer otras cosas. Toda esta situación pasará, es algo que es importante que nos recordemos, y no me gustaría irme sin despedirme, sin agradeceros vuestra atención y estos esfuerzos que estáis haciendo cada día en seguir adelante con lo poquito o lo mucho que podemos tener. Y quiero mandar un abrazo y un saludo muy fuerte a todos los mayores de San Vicente de Paúl, del Tierno Galván, del Francisco de Goya, de Monseñor Oscar Romero y del Róger de Flor. Nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar, y hasta entonces es muy importante que sigamos entrenando. Esta es nuestra lucha y vamos a ser punta de lanza. Un abrazo.